Me lanzó el anillo en la cara y se fue con otro. Ahora dice que la engañaron, cuando ve la vida que construí sin ella. Me llamo Marco. Y esta es la historia de cómo el amor de mi vida me dejó, para luego darse cuenta, demasiado tarde, de todo lo que perdió. Recuerdo perfectamente la escena. Fue un martes. Martes, como si el universo quisiera que todo fuera todavía más banal, más cotidiano, menos cinematográfico. Yo llegaba del trabajo con una pequeña sorpresa en las manos. Una cajita de madera tallada que había mandado a hacer con nuestras iniciales. Era para guardar el anillo de compromiso que ella misma había elegido meses atrás. Ese anillo que, en teoría, íbamos a intercambiar en una ceremonia íntima en el campo, con flores blancas, y nuestras familias sentadas en silencio. Cuando abrí la puerta, supe que algo estaba mal. No porque la encontrara llorando o con cara de angustia, sino porque no estaba haciendo absolutamente nada, sentada en el sofá, con la televisión apagada, mirando al vacío, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. ¿Todo bien?, le pregunté, dejando mi maletín a un lado. Me miró como si no me reconociera. Tenemos que hablar. Esas 4 palabras, tan gastadas, pero tan capaces de destrozarte en milésimas de segundo. Me senté frente a ella sin decir nada. No quise interrumpir ni presionar, tal vez porque una parte de mí, una que ahora odio admitir, ya sabía lo que venía. Marco, no puedo seguir con esto. No estoy enamorada. No como antes. Me reí. Sí, me reí. Porque pensé que era una especie de juego, una broma absurda para ver cómo reaccionaba. Pero ella no se movió. No parpadeó. Solo bajó la mirada y dijo, «Lo siento». Después, lo que vino fue confuso. Palabras atropelladas, frases sueltas, que necesitaba encontrarse, que se sentía atrapada, que era joven, que no había vivido lo suficiente. ¿Hay alguien más?, pregunté sin levantar la voz. Pausa. Silencio. Desvío de mirada. Sí. Esa palabra me cayó como un ladrillo directo al pecho. ¿Quién? Un compañero de trabajo. Nada serio. Solo... Surgió. Se paró. Caminó hasta la mesa. Tomó la cajita que yo había dejado sin que ella lo notara. La abrió. Miró el anillo. Y ahí ocurrió. Me lo lanzó. Sin violencia. Pero con una frialdad que me partió en dos. No quiero esto. El anillo rebotó en mi camisa y cayó al suelo. Un pequeño sonido metálico. Uno que se me clavó en los oídos como una sentencia. Esa noche, dormí en casa de un amigo. No porque ella me echara, sino porque no soportaba ver sus cosas, sus zapatos en la entrada, su taza con su inicial. Todo eso me hería como una burla. Los días siguientes fueron... grises. No hay otra palabra. No lloré como esperaba. Tampoco me desmoroné. Solo me vacié. Me convertí en alguien que funcionaba por rutina. Despertaba, comía, trabajaba, dormía. Y repetía. Mientras tanto, supe por conocidos que ella ya salía públicamente con el otro, y que para colmo, él era menor, 7 años menor. Un tipo de sonrisa fingida y discurso vacío, que se jactaba de tener visión de futuro y vivía compartiendo frases motivacionales en redes sociales. Solo quien se arriesga conoce el éxito, decía uno de sus estados. Mientras yo limpiaba su nombre de los papeles del banco, cancelaba las reservas de la boda y devolvía los regalos ya recibidos. Pasaron los meses, muchos, y me obligué a no mirar su perfil, a no preguntar por ella. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, me levantaba y salía de la habitación. No por debilidad, sino por respeto propio. Me dediqué a mí, a mi cuerpo, a mi salud, a mi trabajo. Empecé un nuevo curso, salí a correr, volví a leer. Y casi sin buscarlo, conocí a alguien. No, no reemplazó a nadie. No llegó como antídoto, ni como castigo para la anterior, sino como una casualidad tranquila, como una brisa después de un incendio. Su nombre es Daniela. Y aunque esa parte llegará más adelante, basta decir que fue todo lo que nunca supe que necesitaba. Un día, más de 2 años después, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Podemos hablar? Sé que no tengo derecho, pero necesito pedirte perdón. Era ella. No respondí de inmediato. Tampoco borré el mensaje. Solo lo dejé ahí. Como quien encuentra una carta vieja en una caja y no sabe si abrirla o quemarla. Esa noche, me senté frente al escritorio con el anillo en la mano. Sí, lo había guardado. No por masoquismo, sino porque había sido parte de mi historia. Una que me enseñó más de lo que cualquier manual sobre el amor podría explicar. Lo miré por unos minutos. Y entonces lo entendí. Ya no dolía. No le respondí de inmediato. Tampoco bloqueé su número. Simplemente dejé el mensaje ahí.
como quien encuentra una caja olvidada en el altillo y no sabe si abrirla o dejarla cubierta de polvo. Al día siguiente, volvió a escribir. Sé que fui cruel. No quiero molestarte. Solo necesitaba decirlo. Me equivoqué. Y otra más. 3 días después. Ya sé que estás con alguien. Te vi en las fotos. Se nota que eres feliz. Me alegra. Solo quería que lo supieras. Ahí fue cuando me di cuenta de que ella había estado viendo, observando desde la distancia, callada, pendiente. Mi perfil no estaba privado. Nunca lo estuvo, pero yo jamás la busqué. Jamás entré a su mundo. Mientras ella, sí había seguido el mío. Supongo que la curiosidad duele más cuando esperas ver ruinas y te encuentras con jardines. Volvamos un poco atrás, a los meses después de su partida, a cuando empecé a reconstruirme. Mi trabajo comenzó a florecer, no porque mágicamente todo mejorara, sino porque dejé de cargar con emociones prestadas. Ya no tenía que sostener a alguien más. Ya no tenía que adivinar sus silencios, llenar sus vacíos, ni justificar desplantes disfrazados de libertad. Cuando ella se fue, dejó espacio. Doloroso al principio, pero fértil después. Fue en uno de los cursos de liderazgo emocional donde conocí a Daniela. No fue una historia de película. No hubo miradas eternas ni música de fondo. Solo una conversación honesta, un interés mutuo, y una paz que no había sentido en años. Daniela era lo opuesto a mi ex, donde una era caos, la otra era calma. Donde una pedía todo sin dar nada, la otra ofrecía sin exigir. Con ella aprendí que el amor no tiene que doler para ser real, que los silencios pueden ser cómodos, que un ¿cómo estás?, sincero, a veces vale más que 1000 promesas. Pasó un año. Nos mudamos juntos. No fue un salto impulsivo, fue una decisión pensada. Ella tenía su espacio, yo el mío. Crecíamos juntos sin invadirnos. Mi vida, por fin, tenía equilibrio. Y justo ahí, cuando todo estaba sereno, apareció el mensaje de la que se fue. Un día, Daniela y yo salimos a cenar. Fuimos a un lugar que recién abría en la ciudad, pequeño, acogedor, con luces cálidas y aroma a pan horneado. Nos sentamos cerca de la ventana. Pedimos vino. Reímos. Y entonces la vi. Al otro lado del restaurante, sentada sola. Ella, mi ex. No estaba arreglada, ni maquillada, ni con ese aire de mujer que lo dejó todo por amor. Estaba pálida, cansada, triste. Me miró. Yo la miré. Y algo en su rostro se quebró. No levantó la mano. No vino a saludar. Solo se quedó ahí, mirándonos. A Daniela. A mí. A lo que pudo ser. Y ya no era. No dije nada esa noche. Daniela tampoco preguntó. Solo me tomó la mano debajo de la mesa. Y en ese gesto simple, entendí que estaba exactamente donde debía estar. Unos días después, volví a recibir un mensaje. Yo pensé que él me daría todo lo que tú no, pero lo que me dio fue mentira. Mentiras dulces, disfrazadas de sueños. Y cuando quise volver a respirar, ya estaba sola. Me pidió que la escuchara. Una sola vez. Un café. Media hora. Y lo pensé. Lo pensé mucho. No porque quisiera volver, sino porque merecía escuchar lo que yo tenía que decir. No desde el dolor, no desde el orgullo, sino desde la paz que tanto me costó conseguir. Nos encontramos en un café pequeño, uno neutral, donde no había recuerdos. Llegó tarde, con el rostro apagado y los ojos hinchados. Gracias por venir, dijo. Yo solo asentí. No espero que me perdones, solo quiero explicarte. Y luego, si quieres, puedes irte sin decir nada. Habló durante 20 minutos. Contó cómo el tipo con el que se fue resultó ser un narcisista que la manipuló. Cómo perdió amistades, su trabajo, su tranquilidad. Cómo había regresado a vivir con su madre, sin rumbo, sin propósito. Fuiste lo mejor que me pasó, dijo, al borde del llanto. Y lo arruiné. La miré. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada. Ni odio, ni amor, ni tristeza. Solo un vacío tranquilo. Como cuando limpias una habitación, abres las ventanas y dejas que el aire nuevo lo renueve todo. Te agradezco que me lo digas, le respondí. Pero ya no eres parte de mi historia, no de la que estoy escribiendo ahora. Se quedó en silencio, y luego, con la voz entrecortada, murmuró. La vida que construiste era la que soñamos juntos. No, le corregí. La vida que tengo ahora es incluso mejor, porque es mía. Y la construí con alguien que sí quiso quedarse. Me levanté. Le dejé el café pagado. Y me fui. No volví a saber de ella. Y no hizo falta. El día que decidí no mirar atrás fue también el día en que empecé a ver con más claridad. No se trataba de venganza.
No buscaba que sufriera. Tampoco quería que me buscara. Solo quería paz. Después de aquel encuentro en el café, algo dentro de mí terminó de acomodarse. Era como si una última pieza, olvidada por años, encajara por fin en el lugar correcto. La vida siguió su curso. Mi relación con Daniela se volvió más sólida. Habíamos empezado a hablar de cosas más serias. Proyectos compartidos, viajes, incluso formar una familia. Y en ese proceso me descubrí a mí mismo con una fuerza que nunca antes había sentido. Recuerdo una tarde, paseando con Daniela por un parque, donde me detuve a mirar a una pareja de ancianos sentados en una banca. Se reían con una complicidad que no necesitaba palabras. ¿Crees que llegaremos así?, me preguntó ella, tomando mi mano. Si seguimos cuidándonos como hasta ahora. No lo dudo, le respondí, sincero. Y fue en ese momento donde entendí que el amor de verdad no tiene prisa, pero tampoco miedo. Se construye sin hacer ruido, con acciones que no buscan aplausos. Daniela y yo nos entendíamos con una mirada. Sabía cuándo había tenido un mal día sin que yo lo dijera. Yo sabía cuándo necesitaba espacio sin que me lo pidiera. Era simple. Era limpio. Era real. Un domingo por la tarde, recibí una notificación en el celular. Te mencionaron en una historia. Era una cuenta desconocida. Al abrirla, vi una foto antigua. Era yo, abrazando a mi ex. Una de esas imágenes que uno cree que ya nadie guarda. El texto decía: algunas personas no valoran lo que tienen, hasta que ya no está. No la había publicado ella directamente. Era una cuenta anónima, pero la intención era evidente. Una especie de mensaje encubierto. Un grito ahogado en redes sociales. Una manera de decir, te extraño, sin decirlo. No respondí. No lo comenté. Solo bloqueé la cuenta. Porque aprendí que la nostalgia no siempre viene del amor, sino del arrepentimiento. Unas semanas después, me encontré con su mejor amiga en una feria de libros. No hablábamos desde que mi ex se fue. Nos saludamos con cortesía, y luego ella, sin que yo preguntara, soltó: no sabes lo que se arrepiente. Dice que fue la peor decisión de su vida. Me encogí de hombros. Tal vez fue la mejor decisión para la mía. Ella asintió, con una mezcla de comprensión y culpa. Y fue ahí donde confirmé que no hacía falta odiar para soltar. Bastaba con no querer volver. El tiempo pasó. Un año más. Daniela y yo compramos un terreno. Empezamos a construir nuestra casa. Paredes con cimientos de respeto. Ventanas con vistas a un futuro compartido. Cada ladrillo, una elección. Cada rincón, un símbolo de todo lo que habíamos cultivado. Y una tarde, mientras pintábamos juntos una de las habitaciones, sonó mi celular. Un número desconocido. Contesté. Era ella, mi ex. Su voz sonaba temblorosa, distante. No te voy a molestar más, Marco, dijo. Solo quería que escucharas esto una vez. Te amé. A mi manera, pero te amé. Y arruiné todo porque no sabía amar mejor. Guardé silencio. No busco volver, ni que me perdones, agregó. Solo necesitaba que lo supieras, porque, aunque no lo creas, aún sueño contigo. Pero ahora en esos sueños, tú ya estás con otra. Y eres feliz. Me quedé callado un segundo más. Y con voz serena, le dije: gracias por decírmelo. Espero que encuentres paz. Yo ya la encontré. Daniela apareció desde la cocina con pintura en el cabello y una sonrisa en los labios. ¿Quién era? Nadie, le respondí. Solo el pasado, queriendo decir adiós. Ella no preguntó más. Y yo no tuve que explicar nada, porque a veces, la mejor respuesta es el silencio de alguien que ya no necesita demostrar nada. Y así, con las manos manchadas de pintura y el corazón limpio, seguimos pintando. Nuestro hogar, nuestra vida. Juntos, sin fantasmas, sin pendientes. Solo amor. Del bueno. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero a veces, te da algo mejor. La claridad suficiente para no necesitarlas. Después de aquella última llamada de mi ex, no volví a saber de ella, ni por redes, ni por conocidos, ni por casualidad. Y aunque al principio me sorprendió, con el tiempo entendí que ese silencio era un regalo. Daniela y yo seguíamos construyendo nuestra vida. Terminamos la casa. Nos mudamos. Organizamos una pequeña reunión para celebrarlo. Invitamos solo a personas que sabíamos que querían vernos bien. Amigos de verdad. Mi hermana, que siempre me apoyó. Incluso mi mamá, que al principio desconfiaba de Daniela, pero con el tiempo había aprendido a quererla. Fue una noche cálida, luces tenues, comida casera, música de fondo y, sobre todo, muchas risas. En un momento, Daniela alzó su copa y dijo: por las decisiones que nos duelen,
pero nos salvan. Y todos brindamos, porque sí, a veces lo que parece un final es solo el punto de partida. Unas semanas después, recibí una solicitud de conexión en LinkedIn. Era de ella, mi ex. No tenía foto, ni publicaciones, solo un breve mensaje. Te felicito. Te lo merecías desde el principio. No acepté. No respondí. No lo compartí con nadie. Solo lo leí una vez. Y luego la bloqueé. Porque entendí que no necesitaba reconocimiento de quien no supo valorar. Y porque no se trata de que te digan, tenías razón, sino de que ya no te importe quién estaba equivocado. Con el tiempo, empecé a hablar en conferencias sobre resiliencia y reinvención. Mi historia, aunque íntima, resonaba con mucha gente. Contaba cómo había tocado fondo emocionalmente, cómo reconstruí mi autoestima, y cómo eso me llevó no solo a una mejor relación, sino a una mejor vida. No mencionaba nombres, nunca señalaba culpables, solo compartía aprendizajes. Después de una charla, se me acercó un joven, nervioso, con los ojos brillosos. ¿De verdad se puede volver a confiar después de que te rompen así? Me preguntó. Lo miré un momento y respondí. No se trata de volver a confiar en otros primero. Primero tienes que confiar en ti. Confiar en que no necesitas a nadie que no te elija, y que el verdadero amor no te rompe, te reconstruye. Me dio las gracias. Y al irse, supe que ese era mi propósito ahora. Transformar lo vivido en algo que ayudara a otros a sanar. Daniela lo sabía. Me apoyaba en cada paso. Nunca se sintió amenazada por mi pasado, porque sabía que era solo eso. Pasado. Una noche, mientras lavábamos los platos, me dijo, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Mi habilidad para quemar tostadas? Bromeé. Ella rió y negó con la cabeza. Que nunca te volviste frío, que después de todo lo que viviste, aún sabes cómo amar sin miedo. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque sentí que ella acababa de darme el mayor elogio que alguien podía recibir. Un día como cualquier otro, nos sentamos a mirar fotos antiguas, de infancia, de adolescencia, de esos tiempos donde aún no sabías todo lo que vendría. Entre las carpetas encontré una que no recordaba haber guardado. Fotos con mi ex, mensajes viejos, capturas de pantalla. Las miré un instante. Luego me levanté, tomé una caja, y las metí ahí todas, sin rencor, sin tristeza, sin nostalgia. Solo cierre. Bajé al jardín, encendí una pequeña fogata, y uno por uno, los papeles desaparecieron en el fuego. Daniela me acompañó en silencio. Me abrazó por detrás mientras las últimas brasas brillaban. ¿Te duele? No, le dije. Ya no. Solo siento que estoy cerrando la última ventana que quedó abierta. Y era verdad. No había lágrimas, no había rabia, solo alivio. Porque no siempre el cierre es ruidoso. A veces, es un suspiro. Y fue así como todo lo que me rompió, terminó enseñándome a construir. Con tiempo, con paciencia, con alguien que no necesitaba promesas, solo presencia. Daniela y yo no éramos una historia perfecta. Habíamos discutido, tenido diferencias, pasado momentos tensos. Pero nunca dudé que ella estaba ahí por mí. No por lo que tenía, no por cómo me veía, no por lo que había logrado después, sino por cómo decidí levantarme cuando todo se vino abajo. Y eso, para mí, lo era todo. Nunca pensé que volvería a verla en persona, pero la vida, con su sentido del humor retorcido, a veces te cruza con lo que ya creías enterrado, no para reabrir heridas, sino para mostrarte que ya no duelen. Fue en una conferencia. Yo era uno de los invitados para hablar sobre reinvención personal y emocional. Había terminado de contar mi historia, la versión limpia, sin nombres, sin detalles innecesarios, cuando, al salir al área común, la vi. Estaba de pie, sola, junto a una columna. Los años habían pasado. Ya no era la mujer segura que me lanzó el anillo. Sus hombros estaban caídos, sus ojos apagados. Me acerqué con calma. «Hola», dije. Ella alzó la mirada, y durante un segundo pareció olvidarse de respirar. «Hola, Marco. No pensé que me recordarías. No te subestimes, te recuerdo. Pero no como crees». Ella bajó la vista, apretando los labios. «Te escuché hablar. No sabía que ibas a estar aquí». Asentí. «¿Y cómo estás?» Hizo una pausa larga. «Estoy viva. Supongo que eso ya es algo». Podía ver en sus ojos que la historia con el otro no había terminado como ella imaginaba. Pero no sentí satisfacción, solo una lejana compasión. «¿Puedo decirte algo?», preguntó, insegura. Claro. Tenía razón.
Tú solo querías construir algo bonito. Y yo estaba tan vacía por dentro que todo lo bonito me asustaba. Guardé silencio. Porque no buscaba una disculpa, ni siquiera una explicación, pero sí merecía esa verdad. Espero que encuentres algo que no te dé miedo, le dije al final, y me fui, sin rencor, sin ganas de volver, sin el peso de lo que pudo ser, solo, en paz. Años después, Daniela y yo estábamos sentados en la terraza de nuestra casa. Nuestra hija, Clara, jugaba con el perro en el jardín. El sol caía lento, dorado, tiñendo todo de calma. ¿Sabes qué día es hoy? Me preguntó Daniela con una sonrisa cómplice. ¿Nuestro aniversario? No. Hoy se cumplen 10 años desde que empezamos a construir esta casa. Miré alrededor, las paredes, los cuadros, los rincones que alguna vez fueron solo planos y sueños. ¿Te arrepientes de algo? Le pregunté. Solo de no haberte conocido antes. Sonreí. Yo no. Porque todo lo que viví me trajo hasta ti. Nos abrazamos. Y en ese instante, entendí algo que tal vez siempre supe. A veces, las cosas se rompen. No para destruirte, sino para que te rehagas con piezas nuevas. Más fuertes. Más tuyas. Unos meses después, recibí un mensaje en redes. Era de la misma amiga de mi ex, la que me había hablado aquella vez en la feria. Solo quería decirte que ella ahora entiende muchas cosas, y que cada vez que ve tus entrevistas, llora. No porque te extrañe, sino porque al fin comprendió lo que perdió. Le agradecí el mensaje, pero no lo compartí con nadie. No hacía falta. La vida ya se había encargado de poner cada pieza en su sitio. Y así terminé entendiendo que el amor no se trata de promesas eternas, ni de finales de película. Se trata de estar cuando se necesita, de elegir al otro cada día, de sostener, de soltar y de reconstruir, si hace falta. Daniela no fue mi refugio, fue mi punto de partida. Y yo, que alguna vez recogí los pedazos de un corazón roto, ahora tenía en mis manos algo mucho más valioso: un hogar, una familia y una vida construida desde la verdad. Para quienes estén leyendo esto y estén atravesando un duelo, una traición o una pérdida, no corras a tapar el dolor. No te apures en llenar el vacío. A veces, hay que quedarse un rato en la oscuridad, para aprender a encender tu propia luz. Y cuando esa luz aparezca, aunque sea tenue, síguela. Porque al otro lado, te prometo que hay algo mejor. Y no siempre es otra persona. A veces, es simplemente la versión de ti que sobrevivió,